Shalom a todos y bienvenidos a este episodio de Halajá en la Parsha. Esta Parsha, Parshat Beshalach, leemos acerca del éxodo del pueblo de Israel de Egipto y la Torá nos cuenta extensamente acerca de qué es lo que comió el pueblo de Israel durante su viaje en el desierto. Por lo tanto, vamos a tocar en el video de esta semana acerca de esta costumbre basada en las enseñanzas de nuestros sabios de las dos halot, los dos panes que comemos viernes de noche en la mesa de Shabbat y durante el día, que es una costumbre muy conocida, muy aceptada, muy tradicional. Vamos a ver un poco las fuentes y más detalles, quizás algunos no están conocidos, de esta costumbre tan linda. Como mencionamos en la parsha de esta semana, en Éxodo 16, nos cuenta la Torá acerca del maná, esa comida media interesante que caía del cielo todos los días para alimentar al pueblo de Israel durante su viaje en el desierto. Nos cuenta en la Torá que el día viernes caía una doble porción para que los judíos no tengan que cargar el maná a sus casas durante el Shabbat. Sabemos que el Shabbat está prohibido cargar de un dominio público a uno privado o en un dominio público mismo. Por lo tanto, para que no tengan que hacer eso, Dios mandó una doble porción para cada familia el día viernes. Y por lo tanto, basado en eso, instituyeron nuestros sabios que en Shabbat tomemos dos panes, empecemos nuestras cenas de Shabbat, que son tres, el viernes a la noche, el sábado al mediodía y el sábado de tarde. Empecemos esas cenas con dos panes, representando esta doble porción de maná que cayó el día viernes para el Shabbat. Así también en Yom Tov, días festivos también usamos doble por la misma razón, porque en los días festivos también, víspera de días festivos también caía una doble porción. Ahora, este pan que tomamos, vamos a ver todos los detalles acerca del pan, cómo es que se corta, cómo es que se pasa, etcétera, etcétera. Este pan tiene que ser pan, porque aunque el maná no era pan, era una comida que podía tener cualquier gusto, como todos conocemos. Pero siendo que el pan es la comida básica del ser humano, entonces nuestros sabios instituyeron que sea el pan. Es la comida que siempre, o casi siempre, está accesible, una comida simple, pero una comida muy básica, que es sobre la cual el ser humano vive. Este pan, la definición de pan, de acuerdo a la Torá, es un pan hecho con uno de los 5 granos estipulados claramente en la Torá, y ellos son el trigo, la cebada, el espelto, el centeno y la avena. Entonces tiene que estar hecho de uno de esos 5 granos. No puede estar hecho, por ejemplo, de maíz o de legumbres, sino tiene que ser de estos granos. Y también tiene que tener el líquido, el cual se usa para cocinar este pan, tiene que ser agua en su mayoría. No puede ser mayoría jugo, por ejemplo, jugo de naranja o huevos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la halajá, si algo no tiene mayoría de agua en su composición líquida, entonces pasa a ser de pan a una torta. Y esto es un tema muy complejo en realidad, y también varía si uno es ashkenazí o sefaradí en la definición exacta de qué viene a ser pan y qué viene a ser torta. Torta la brajá es mezonot, pan la brajá es amotzi. Pero eso es el tema básico. Si es harina y la mayoría del líquido es agua, entonces es amotzi. Ahora, con respecto a matzá, ¿sí?, que es esa galleta de agua y harina que usamos, interesantemente los faradim lo consideran mezonot, con la excepción de en Pesach, que hacen amotzi, lo consideran una galleta y una torta en lugar de un pan. Por lo tanto, los faradim no usan matzá durante el año como los dos panes para hacer amotzi, solo en Pesach. Los ashkenazim sí usan, pero uno se tiene que asegurar de comer la cantidad mínima, que son 28 gramos. Y en pan generalmente es fácil comer esa cantidad. En matzá se complica un poco más porque es más espacio, entonces a veces uno piensa que comió más, pero en realidad no lo hizo. Pero ese es el tema. Si uno es ashkenazí puede usar también matzá, si uno es faradí, que no use matzá. Ahora, ese es el pan, tiene que ser de los 5 grados, con la mayoría de agua, para hacer la brajá de amotzi. Ahora, el pan, por respeto a la mitzvah, y siendo que con esto damos inicio a la cena de Shabbat, que es una cena elegante, una cena para invitar y para darle la bienvenida al Shabbat a nuestras casas, tiene que ser un pan completo.
Un pan que ya fue cortado no tiene esa presencia importante. Ahora, ¿qué está considerado un pan completo? Hay quienes dicen que tiene que ser completamente completo, o sea, no le puede faltar nada. Hay otra opinión que dice que si le falta menos de 1 de 48 en volumen, está considerado completo. Pero mejor es obviamente tener un pan nuevo, completo, y así uno se salva de todos los temas. O sea, asegura que es realmente algo digno. Dos panes que fueron cocidos, horneados juntos y se pegaron, están considerados dos panes distintos. Si uno los separa, entonces también los puede usar como dos panes distintos, aunque tienen esa parte ahí que parece que fue cortada, pero siendo que originalmente fueron puestos en el horno como panes separados, panes distintos cada uno, por lo tanto lo puede comer como dos panes completos y eso no es un problema. En el caso que uno solo le quedó pan y que ya fue cortado, lo puede volver a meter, obviamente no en Shabbat, pero en días festivos sí, de un fuego preexistente, lo puede volver a meter en un horno y al rehornearse, cuando se cocina de vuelta y se hace como dura la parte exterior de nuevo, eso está considerado como un pan completo, aunque originalmente fue cortado, pero si uno lo mete de vuelta en el horno, entonces como que se rehornea y eso pasa a ser un pan completo. Así también con la matzá, y esto es algo que se hace mucho, especialmente en países como Uruguay, que no tenemos a veces acceso a matzá, especialmente la matzá shmurá, durante Pesaj y se necesita para las brajot matzot completas, entonces está permitido quemar las esquinas de la matzá que a veces se quiebran y con eso si uno las vuelve a quemar es como lo volvió a hornear y recibe el estatus de un pan completo, siempre y cuando está completamente horneado en los costados y tiene esa apariencia. Eso es del pan. Ahora, todos sabemos que el pan se cubre. ¿Por qué se cubre el pan de los panes de Shabbat, que se llaman Lechem Mishne, el doble pan? Y la razón es porque, como vemos claramente en la parashá de esta semana, antes que bajaba el maná, caía una capa de rocío, y después que bajaba el maná, caía una capa de rocío. Entonces lo que pasaba era que había una capa de rocío debajo del maná, estaba el maná en el medio y otra capa de rocío por encima. Y así también nosotros hacemos con el pan, siendo que viene a representar el maná. Ponemos una capa por debajo, que eso también puede ser inclusive el mantel que uno tiene, y se le pone una tapa, una capa encima, y venden en todas las librerías y los negocios de artículos de judaica, venden unas muy lindas, muy elaboradas, y eso obviamente agrega a la belleza de la mesa de Shabbat. Pero hay también otra razón interesante, que es que de acuerdo al orden en el cual uno tiene que hacer las brajot, hay un orden de importancia de las comidas. La comida más importante es el pan. Si uno tiene en su mesa pan y otras comidas, primero tiene que hacer la brajá sobre el pan. Nosotros hacemos el kiddush sobre el vino antes del pan. Entonces, para poder hacer el kiddush sobre el vino antes del pan y no tener que primero hacer la brajá sobre el pan, cubrimos el pan, siendo que no lo podemos ver, entonces ahí sí podemos hacer la brajá sobre el kiddush, sobre el vino, antes que hacemos la brajá sobre el pan. Ahora, ¿cómo se agarra el pan cuando se corta? Todo tiene sus leyes, todo tiene sus detalles, inclusive la manera como se agarra. Entonces acá hay varias opiniones. Está la opinión básica alágica, o sea, lo que dice en la alajá, que es que hay que poner un pan, o sea, no dice en la alajá que hay que hacerlo así, pero basado, como vamos a explicar ahora, en lo que enseña la alajá, se pone un pan arriba y un pan abajo y se corta primero el de arriba. ¿Por qué? Porque hay una regla general que es en mavirina la mitzvot. Uno no puede saltar sobre una mitzvah. Por lo tanto, lo primero que él toca tiene que hacer. Por lo tanto, por ejemplo, si uno agarró los tefilín de la cabeza antes de los tefilín de la mano, que generalmente se pone uno los tefilín de la mano primero y después los tefilín de la cabeza, hay una opinión que dice que hay que ponerse los tefilín de la cabeza primero. ¿Por qué? Para no pasar por una mitzvah. Uno agarró una mitzvah, la tiene que hacer enseguida. Por lo tanto, de acuerdo a la halajá, se corta primero el que está de arriba. Las enseñanzas cabalísticas, y esto también interesantemente lo trae el Ramá, que era un alajista muy grande, ashkenazí, en el Shulchan Aruch, trae esta opinión basada en fuentes cabalísticas, que lo que se hace es, no se pone una encima de la otra, sino se pone una al lado de la otra. Y se agarra la que está a la mano derecha. Para también cumplir con lo que dice el Shulchan Aruch, lo que se hace es se acerca al pan derecho, o sea, se agarra así, vamos a decir que tenemos acá estos dos lapiceras, son dos panes, entonces el que está a mi mano derecha lo acerco un poco, en vez de arriba y abajo lo acerco un poco, entonces cuando corto el que está en la derecha, no estoy pasando por la otra mitzvah, porque está más cerca a mí. La costumbre de Chabad es que depende el viernes de noche y el sábado de mañana.
El viernes de noche se pone uno al lado de otro y se corta el que está en la mano derecha. El día de Shabbat se pone uno arriba del otro y se corta el que está arriba y se acerca un poco el que está arriba hacia uno. Lo importante es, sí, o sea, entonces lo que sacamos de acá es cortar el que está más cerca o más arriba y en la mano derecha es el primero que se corta. ¿Cómo se corta el pan? Primero se hace una marca. ¿Por qué? Porque en general uno tiene que tener la comida ya cortada cuando uno hace una brajá para no parar, para no hacer un espacio entre la brajá y cuando uno come, que coma lo más cerca a la brajá. Pero siendo que nosotros queremos cortar, hacer una brajá sobre los panes completos, por el tema del honor de Shabbat, por lo tanto le hacemos una marca, después hacemos la brajá y después cortamos en donde está esa marca, para que no perdamos tiempo buscando en dónde cortar. Se hace la marca en el lugar más lindo del pan y se corta. Ahora los pedazos tienen que ser pedazos grandes, que se reparte, y no tiene que hacer la brajá cada uno que está alrededor de la mesa, sino todos escuchan, contestan amén, y el amo de casa reparte un pedazo grande a cada uno. No se reparte dando en la mano, porque eso es una señal de luto, sino se pone en el centro de la mesa o se pone en una bandeja y se pasa la bandeja para no ser como que uno está dándole pan a otro, que eso no es una señal muy linda. Y por último vamos a tocar el tema de la sal, que es un tema que también es muy conocido, que se pone el pan en la sal, que es un tema bastante salado. Y el tema es así, dicen nuestros sabios, que desde que se destruyó el templo, dice Shulchan Domé la Mizbeach, nuestra mesa, nuestra casa representa el altar. O sea, la mesa es un lugar en donde uno, aunque generalmente se hacen cosas bastante físicas y quizás mundanas, o sea, el tema de comer es bastante físico, no obstante, es el lugar en el cual uno, si come de la manera correcta, puede realmente elevar al mundo físico de la manera que se hacía en el templo mismo. Por lo tanto, hay que comer respetuosamente, etcétera, etcétera. Ahora, en el templo, en el altar, lo que se hacía era, con cada sacrificio se traía un representante de cada uno de los 4 mundos. Está el mundo inerte, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo humano. El animal era el animal que fue sacrificado, el humano era el Cohen, el sacerdote que se sacrificaba. Lo vegetal siempre se traía una ofrenda de harina o algo del mundo vegetal, y de lo inerte siempre se traía sal. Por lo tanto, cuando hacemos la brajá sobre el pan, remojamos el pan en el sal, y de acuerdo a la Kabbalah se remoja 3 veces en la sal, para representar ese tema, el tema del altar que representa las mesas de hoy en día. Este es el tema del Lechem Mishnah, de los 2 panes de Shabbat. De vuelta, como siempre, bastante resumidamente, pero es un tema muy lindo, muy interesante, que todos conocemos, pero siempre se aprende más, y espero que les gustó. Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia para algún tema del futuro, que ya tengo varias, solo que acá en Uruguay no tengo muchos libros, entonces siempre me gusta estudiar un tema a fondo antes que comparto con ustedes, pero si os quiere llegaremos a esos temas, pero pueden seguir sugiriendo temas nuevos, y alguna pregunta, algún comentario, siempre pueden dejar en Facebook o debajo de la descripción. Este shiur fue dedicado a Leilun Ishmat, fue sponsoreado Leilun Ishmat Zisel Bat Yehuda, que su alma tenga una elevación, que el día de fallecimiento es esta semana, el aniversario del fallecimiento, y que todos sus descendientes tengan mucha alegría y mucho éxito en todo lo que hacen. Si a alguien le interesaría sponsorear uno de estos videos, puede hacerlo a través del link que ve ahí abajo. Si Dios quiere, nos veremos la semana que viene. Chao, chao.